querida comunidad, bienvenidos un día más con todos vosotros en Somos Abrazos, esta ventanita de la Fundación Iclovi en la que pues queremos naturalizar la muerte, el duelo y cómo transitar estos momentos pues inevitables en la biografía de todos nosotros. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Sonia Caudelli. Hace 2 semanas la conocí y me llamó muchísimo la atención ver a una mujer llena de luz, con una sonrisa increíble, radiante, que se acerca y me dice, está recién salido este libro que acabo de escribir, La luz de mi hija. Y a partir de ese momento Sonia me empieza a explicar una experiencia de vida absolutamente extraordinaria. Sonia, gracias, bienvenida. Muchísimas gracias a ti, Sandra. Muchas gracias por invitarme y a todos los oyentes. Espero que pasemos un ratito muy bonito. Eso Gracias. está garantizado contigo, Sonia. Te quiero preguntar, Sonia, ¿cómo nació este libro? Pues mira, Sandra, de una forma inesperada, porque en ningún momento me planteé escribir un libro y muchísimo menos publicarlo, pero la trascendencia de una de mis hijas, de Laura, a sus 9 añitos, tras sufrir una leucemia, pues me cambió la vida y fue un antes y un después. Y esto empezó pues a los 2 años de su partida, cuando cumplió 11 añitos, quise hacerle un regalo y le escribí una carta de amor. Y esa carta de amor se ha convertido pues en este maravilloso libro que espero que ayude a muchas personas. Es un Wow, libro escrito desde el corazón, con el alma, sin ahondar ni en la pena ni en el dolor, sino en la luz de mi hija y en su amor. Es un libro muy fácil de leer, es muy ameno. Además, pues como digo, todo construido de una forma muy positiva. doy fe, doy fe. Cuéntanos, por favor, la historia de tu vida, Sonia. ¿Qué nos puedes contar para que puedan poner un poquito más de contexto en qué ha hecho que tú ahora acabes escribiendo este libro maravilloso? Cuéntanos. Pues mi vida, bueno, había sido prácticamente perfecta, como se puede, como todo el mundo puede aspirar a una vida muy bonita. Y cuando mi hija Laura cumplió 8 añitos, recuerdo que era un sábado, fui a recogerla del colegio y noté como el tono de su piel un poco más amarillento de lo normal. Yo en ese momento pregunté al resto si también lo veía así o era cosa mía y no le dieron importancia, pero aún así no me quedé tranquila. Y después de su celebración, pues ya me pedí una cita con su pediatra que me darían para la semana siguiente. Esa noche yo dormí con ella porque había tenido fiebre el día anterior y pues quería controlarla un poquito mejor. Pero no dormí. Algo dentro de mí estaba intranquila, como si me dijera que tenía que llevarla al hospital. Y así hice. Ese día a las 7 de la mañana esperé a que amaneciera, la desperté y nos fuimos al hospital. Tuve muchísima suerte porque el médico que nos atendió lo hizo de una forma fabulosa, maravillosa y quiso explorarla con detenimiento y le hice una analítica. Bueno, ahí estuvimos esperando los resultados y no sé el tiempo que pasó, pero de repente empecé como a escuchar mucho alboroto, los médicos alzaban la voz, llamadas telefónicas, algo inquietante, ¿no? Se palpaba como cierto nerviosismo en el ambiente y no tardaron en llamarme y me dijeron que nos llamaban, teníamos que irnos en ambulancia al Hospital de Valencia. Para mí, el Hospital de Valencia ya era como palabras mayores, porque Gandía es un hospital grande que atienden prácticamente de todo. Destinarnos a Valencia ya era como, pues eso que era algo grave. En ese trayecto de esa hora de ambulancia hasta llegar a Valencia, mi hija estaba súper tranquila. Y yo solo hacía que pensar que por favor pedía que fuera un virus, un virus. Y la palabra virus se había instalado en mi cabeza. Al llegar allí, todos nos estaban esperando y ya teníamos esta habitación asignada.
nos acompañaron a lo que sería nuestra planta y recuerdo cuando se abrieron las puertas del ascensor y vi el cartelito de oncología, el mundo me cayó encima. En ese momento me di cuenta de lo que venía por delante. A mi hija se la llevaron a lo que sería su habitación de larga estancia y a nosotros nos pasaron a una salita con el médico. Y ahí sí que nos daban el diagnóstico. Mi hija tenía leucemia. En ese momento, si estuviera que decir cómo me sintiera, como un cúmulo de emociones que me quedé en shock, paralizada. Y el médico intentó tranquilizarnos diciéndonos que esa era de las menos agresivas, de las de mejor pronóstico y que en un porcentaje muy alto se curaban. Creo recordar que era sobre un 98%. Entonces, bueno, en ningún momento me pude pensar que mi hija estaría en ese 2%. Ese fue uno de los peores días de mi vida, en el que me daban el diagnóstico de mi hija, en el que entraba por primera vez a la habitación y me la veía acostadita en la cama con su gotero puesto y esa cara de inocente sin saber muy bien qué es lo que sucedía. Y además, por indicación del médico, le teníamos que decir qué era exactamente lo que tenía y por las fases por las que iba a pasar su cuerpecito. Los médicos actuaron con mucha rapidez porque eso era un domingo tarde-noche y a la mañana siguiente, el lunes, ya le estaban poniendo el primer gotero de quimio. La verdad que mi hija lo aceptó desde el primer momento y yo no tardé porque era su principal apoyo, o sea, yo tenía que estar en pie, no podía permitirme caer. Pero os tengo que decir que a pesar del año de hospital, fue bonito, porque mi hija siempre estaba contenta, feliz. Hacía cosas que se le había despertado una parte creativa que nunca había visto. Por ejemplo, los puzzles de 1000 piezas los hacía, pero con una velocidad tremenda. Pintaba cuadros, hacía el cubo de Rubik, sudokus, cogía calcetines, los rellenaba y les daba forma de muñecos con su pelito, sus ojitos. Bueno, fue impresionante. Y las conversaciones que manteníamos estaban llenas de sabiduría, no eran propias de una niña de su edad. Así que, bueno, pues fue un año pues bonito dentro de lo que cabe, en el que pude conocer a mi hija en profundidad y ella a mí, porque en escasos metros cuadrados de una habitación éramos ella y yo solas, no había nada más que hacer, o sea, es que no encendíamos ni la televisión y el tiempo nos pasaba volando. Fue muy bonito. Y bueno, llegó el día de su trasplante de médula ósea y parecía que había aprendido bien la médula, pero bueno, llegó un día que se complicó todo y, y mi hija Laura trascendió. Un 14 de noviembre hace, pues nada, la semana pasada, hace 2 semanas hizo 3 añitos. Mm. Fíjate que también fue cuando nos conocimos, cuando nos presentaste tu libro, qué bonita manera, ¿no? de celebrarlo. Pero fíjate, Sonia, tú cuentas todo esto. Y yo tengo 3 hijos y como madre, ¿no? Pienso, madre mía, ¿cómo abordaste todo esto? ¿Qué hiciste para sanar, Sonia? Pues pasado su funeral, cuando yo ya pude sentarme y ser consciente de lo que había pasado, me vi como en el fondo de un pozo oscuro. Encima de mí mi otra hija Paula y allá a lo lejos un pequeño destello de luz al que tenía que llegar. No sabía ni cómo, porque no sabía ni con qué herramientas contaba, ni qué es lo que tenía, no sabía ni realmente dónde estaba, pero tenía que llegar. En ese momento se me dibujaron como dos posibles escenarios, dos caminos, que era el camino fácil, el de no hacer nada, dejar pasar los días y me imagino que hundirme hasta consumirme, o el camino difícil, pero sin duda el más bonito. Es un camino de fuerza, de superación, de transformación, de evolución, el camino del renacer, de la felicidad y del amor. Sin duda es el camino que lo tiene todo. Y no me lo pensé, escogí ese, decidí vivir en lugar de sobrevivir, Mm. elegí no rendirme.
Elegí mirar más allá del dolor y buscar un sentido a la vida. Y eso fue lo que me transformó. ¿Cómo elegí vivir con lo que me había sucedido? Mm. En ese momento, a pesar de tener a mucha gente a mi alrededor que me quería y me quiere, como mi familia, mis padres, mis hermanos, mis amigos, nadie podía hacerlo por mí. Tenía que hacerlo yo sola. Esto era un trabajo interno. Entonces me refugié en mí misma, en mi silencio, en la meditación. Cuidé y busqué mi hogar interior. Y, y me di cuenta que me fui conociendo más a mí misma, amándome para poder amar a los demás, porque nadie puede dar lo que uno no tiene, me tuve que amar. Y ese mirar interior, ahí es cuando fui encontrando las respuestas, porque las respuestas están dentro de uno mismo, no están fuera. Ya lo dijo Carl Jung, el que mira fuera sueña y el que mira adentro despierta. Y eso es lo que yo hice. Y practiqué el mindfulness, por ejemplo, que es estar en el aquí y en el ahora, sin juzgar, sin correr, sin prisas, darme cuenta de lo que hago mientras lo hago, porque yo siempre iba con el piloto automático y ahí tuve muchos momentos de reflexión y olvidarme del pasado, porque no podía solucionarlo, ni en el futuro tampoco. Entonces miraba el presente, que realmente es la vida. Mm. Qué bonito, Sonia, qué bonito esto que traes de tener esa capacidad. Una vez que dices, vale, elijo este camino, ¿sí? Me impulso en este camino con tu hija a hombros. Esto que dices tan maravilloso de que es cierto que, claro, ¿cómo no ibas a tener todo el amor de tanta gente? Que además de estarlo pasando también muy mal y estar con su dolor, pues te convertirías en la prioridad, ¿no? Y en ganas de poderte cuidar a ti, ¿no? También. Mm, 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 Entonces, el saber que pese a que tenías, y tan importante que es el apoyo de toda tu comunidad, de toda tu red, pese a todo eso, saber que para ti también había un camino que también dependía mucho de ti. Y mm, eso me parece, Sonia, bueno, de una sabiduría extraordinaria y que lo digas y lo puedas compartir, porque una de las cosas que te he escuchado decir es que aprendiste a respetarte. Qué grande es esto, ¿eh, Sonia? mm, Qué mm. difícil, no parece que sea tan fácil respetarnos. Sí, 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 sí. Y hubiera, por ejemplo, muchas cosas que me liberaron y una de ellas es el respetarme más, en el saber decir que no, porque cuando tú dices que no, yo me respeté más a mí misma, me amé más a mí misma y cada no que das fuera es un sí que te das a ti mismo. Ahí encontré, por ejemplo, en ese momento la aceptación. Y en el momento que salí de ese pozo oscuro, fue encontrando muchas vías de escape y una de ellas era la aceptación. Ahí, en ese momento me liberé porque ya aceptaba que mi hija no iba a volver a estar conmigo en esta vida físicamente. Tenía que aceptarlo y no luchar por lo inevitable. Mm, Cuando perdoné, también me liberé. qué bonito. Cuando solté apegos, también fue una gran liberación para mí. Yo tuve un apego muy fuerte por la casa en la que vivía. Estuve un año pensando si la vendía o no la vendía y en el momento que la vendimos me descansé, porque el apego es la raíz del sufrimiento. Cuando pensamos que necesitamos algo para ser felices, vivimos con la ansiedad constante de no perderlo y así no se puede fluir en la vida. Mm, Y lo más curioso fue cuando solté, cuando confié en la vida, cuando me rendí, ahí es cuando empezaron a abrirse los caminos, las puertas y todo lo que parecía inevitable se convertía en posible. Empezaron a entrar las personas, la que venía para decirme una frase, una palabra o la que venía para quedarse. Aparecieron los cursos, los retiros, los libros, todo lo que tenía que hacer se me iba recolocando de una forma mágica, que yo fue impresionante. Mm. qué bonito porque hablas de magia.
Sí. Sonia. Y parece que la magia sea algo no sé, de niños, ¿no? O una ilusión, pero esta magia te la trajo esa mirada interior. Mm, Y otra de las cosas que traes que me parece maravilloso fue que al mirarte también pudiste escucharte y al escucharte apreció algo como la intuición, ¿no? Y mm, entonces te convertiste en esa mujer que en vez de estar en la mente y en estar moviendo atrás, pasado, futuro, se escuchaba y entonces se abrían como muchas puertas y en esa intuición empiezas a dejarte llevar y empiezan a salir como unos viajes en tu vida que eran también viajes muy iniciáticos, muy de seguir caminando, ¿no? Seguir, mm, pues eso, que las salidas hacia adentro en muchas ocasiones, ¿no? sí. ¿Cómo fueron estos viajes, Sonia? Pues a medida que iba dando pasitos, iba aprendiendo cada vez más y desperté espiritualmente. Y ahí me empezaron a venir esos retiros. Hice unos retiros de sanación, que era una saga de 4 retiros en los que fui liberando muchísimo, porque en mi día a día yo en casa lloraba en silencio, en mi soledad, porque no quería que nadie me viera llorar y que se preocuparan por mí, no quería hacer sufrir a nadie. Y en los retiros pude verdaderamente liberar todo lo que tenía dentro. Fue una salida muy buena de escape. Mm. Y ahí, al poco tiempo, cuando ya empezaba a encontrar mi equilibrio, a sacar cabeza, otro acontecimiento durísimo ocurrió en mi vida, que fue al año y medio la trascendencia de mi madre. Mi madre, la que había sido el pilar de la familia. eh, ah, pues nos tuvo que dejar. Ella sufrió muchísimo y esos momentos fueron duros. Pero, pero bueno, fueron 2 acontecimientos muy duros y en muy poco tiempo que me hicieron crecer más y con constancia y ganas de vivir, que no fuerzas, porque en ese momento estaba bajo mínimos, tiraba de reservas, pero continué caminando. Y ahí desperté espiritualmente y eh, desde la razón es imposible o prácticamente imposible poder encajar y entender la muerte de un hijo. Si yo no hubiera visto la vida desde otro punto de vista, con una parte espiritual, hubiese sido muy complicado salir adelante. Y esto me ayudó profundamente. Jolín, Sonia, Mm, es que hablas de acumulación de duelos de dos figuras. A ver, por favor, es que una hija es algo muy bestia. Una madre también como pilar arquetípicamente, la importancia, ¿verdad? Y el vacío que deja la trascendencia de un padre o de una madre, porque son figuras muy nutricias, ¿no? Que nos dan mucha estabilidad, mucha seguridad, por muy mayores que nos hagamos. Por muy mm, mayores que nos hagamos, seguir teniendo a tu padre y a tu madre es algo que te afianza, ¿no? Siempre que haya una relación pues sana y de apoyo y bueno, y de familia, pues en un sistema que te sostiene, ¿no? Porque también hay casos, pues que desgraciadamente no es así, ¿no? Pero en ese momento, pues se te acumula, tú ya venías trabajada, te mm, habías trabajado, habías aprendido muchas cosas gracias al acompañamiento a tu hija Laura. Habías aprendido muchas cosas de ti, por lo tanto, ya no era solamente lo que tu hija te había enseñado, sino lo que tú habías aprendido de ti. Y desde ahí puedes acompañar de una manera preciosa, como explicas en tu libro, serena, mm. a tu madre, ¿no? Con ese agradecimiento y esa presencia, Sonia. Sí, sí, sí. Fueron 2 días los que estuvo sedada y pude acompañarla con esa paz, ese amor, lo que me había enseñado Laura. Porque la trascendencia de Laura, bueno, yo ahí no sabía, así que la verdad que estaba muy serena también con ella y la acompañé con amor. La verdad que estoy muy tranquila de cómo lo hice y orgullosa de ello. Y como mi madre, pues ya sabía más. Entonces ya estuve todo el tiempo con ella, sin soltarle la mano hasta que nos dio su último adiós. Y le pude decir todo lo que no le había dicho a lo mejor en vida, ¿no? Todo palabras de amor y de cariño. Fueron días
Y es, bueno, pues una partida bonita la que tuvo. Porque desde luego yo ahora veo la vida desde otro punto de vista. La muerte para mí no existe. Mm. Cuando te das cuenta que la muerte no es el final, es vida. Yo en el momento que fui consciente que lo que muere es nuestro cuerpo físico, pero que nuestra verdadera esencia, nuestra alma es eterna y vive en otro plano energético, todo cambió para mí. En ese momento perdí el miedo a la muerte y eso sí que es profundamente liberador, porque el que tiene miedo a la muerte al final no vive, porque el miedo es el futuro y en el futuro te pierdes el presente que es la vida. Y yo ahí, ¿cómo iba a tener miedo a la muerte si para mí era pensar que mi hija y mi madre estaban vivas y que las volvería a ver? Desde luego el día que llegue mi momento va a ser un día feliz para mí, porque será el día en el que haya cumplido mi propósito de vida para lo que yo vine a hacer en esta vida. Y me iré pues a nuestro verdadero hogar, a un lugar maravilloso en el que reina la paz, la felicidad y el amor en estado puro. Y brillas además cuando lo Sí, dices, o sí, sea, es que sí. te brota del corazón, absolutamente. Estás en ese saber, ¿no? En esa sapiencia, no es una creencia, es una sapiencia. Para ti se nota absolutamente. Y claro, entonces la muerte para ti tiene esta connotación de que la vida la vives a tope, que estás dándote y viviendo, saboreando como lo haces, que la muerte para ti huele, por lo que dices, a reencuentro, Mm, ¿sí? A esa alegría perpetua, como dices en tu libro, ¿no? Sabiendo mm. que tu hija y que tu madre están juntas en esa alegría perpetua. Em, claro, entonces yo te digo, muy bien, pues ahora vamos a imaginar, Sonia, que dentro de todo y en este tránsito que también atravesarás cuando llegue el día en el que pues te toque a ti hacer este camino, eh, ¿cómo sería tu muerte ideal? ¿Cómo te encantará que suceda? ¿Qué lugar? ¿Quién tiene que estar? ¿Qué edad? ¿En qué entorno? Vamos a dibujarlo. ¿Cómo es? Pues a mí me gustaría estar rodeada de amor y sobre todo de mi familia, pero que no sufrieran, o sea, que lo vieran como que me voy a un lugar mejor y al que nos volveremos a ver en algún día, en algún momento de la vida nos volveríamos a ver. Pues eso, que no sufran y rodeada de mucho amor. La edad, pues cuando llegue mi momento, cuando haya cumplido ya el propósito de mi vida, cuando ya no tenga nada más que dar a este mundo. Mm. Mm. ¿Te Cuando gustaría llegue que fuera llegará. en casa? ¿Te gustaría, si lo puedes, aquello de Pues, decir, venga, lo diseño? pues ¿Qué lugar será? el lugar que si casa o el hospital, prefiero casa, ¿no? Porque como que te ves más acogida. Pero yo, por ejemplo, la despedida de mi hija Laura, se portaron también los médicos porque lo hicimos en su habitación, nos dejaron nuestro espacio, nuestro momento. Entonces, bueno, uno u otro no me importa. Lo que sí que me gustaría que fuera sin dolor, porque a pocas cosas tengo miedo en esta vida, pero al dolor físico sí que le tengo miedo porque vi cómo sufrió mi madre y esa muerte para mí yo no la querría. Mm, Entonces, bueno, pues que fuera sin dolor, en paz y con mucho amor, porque al final para mí el amor es la esencia de la vida. sí, y Mm, estoy de acuerdo contigo porque, bueno, mi padre no pudo, aunque su voluntad pues hubiera sido poder morir en casa por las circunstancias, pues no pudo ser. Y también tengo que sumarme a que recibimos un espacio y un trato muy bonito, muy humano y pudimos despedir a mi padre con muchísimo amor, con todo el tiempo que necesitamos. Y también me sumo a ti a que, hombre, pues si lo permiten las circunstancias, pues a mí morir en casa me encantará que sea así, ¿no? mm, Ojalá pues estemos todos más preparados cuando llegue ese momento. mm. ¿Y, y tu funeral? ¿Qué quieres para tu funeral? Pues lo mismo, que sea pues de alegría y lleno de amor, que mis familiares y la gente que me quiera, por supuesto que esté allí, pero feliz y contenta sabiendo que me voy a un lugar mejor. Mm. Mm.
¿Quieres que haya alguna música? ¿Tienes alguna música favorita? ¿Tienes, no sé, algo de decir, oye, mira, por como es una celebración, pues me encantará que, porque ahora en los tanatorios pues ya nos ponen cositas, ya nos empiezan a poner cositas para tomar un café, unos bocadillitos. Yo empiezo a ver esto cuando voy ahora a los tanatorios. Entonces, ¿tú quieres que haya alguna cosa que te represente, algo que sea muy tuyo? Pues a ver, eso todavía no lo he pensado, pero bueno, sí, no me Ahora ya lo encantaría sabemos. que fuera pues con una musiquita, un ambiente bonito y discernido, sí. Sobre todo que no hubiera pena, que no Mm. hubiera pena. Eso sí que si lo pudiera diseñar y pedir, que sí, que estuvieran bien por mi partida. Y Mira, orgullosos de la vida al final que he vivido. has dicho una cosa preciosa y es que no haya pena. Y fíjate que a veces el dolor puede confundirse con la pena, ¿no? O no, no tiene que ser una cosa la otra, pueden ser ambas, pero evidentemente, pues hay un dolor, ¿no? En empezar una vida pues en la que esa persona físicamente pues ya no está, ¿no? Pues mi padre pues era un hombre mayor, aún así la ausencia a mí me ha costado y me está costando, ¿no? Sin embargo, el amor y saber que está conmigo es que no tengo ninguna duda, porque empiezan relaciones de una intimidad como nunca había tenido, ¿no? Mm. Porque es cada día, es a todo momento y dentro, ¿no? Es muy interno. Para ti, ¿cómo es no tener pena? A ver, aquí, por ejemplo, el dolor, yo pienso que el dolor es inevitable, porque todos en algún momento de la vida vamos a tener alguna situación dolorosa por la pérdida de un ser querido o por una pérdida de trabajo o de una pareja, cualquier situación de tristeza o depresión nos puede llevar a ese dolor. Y el sufrimiento, por ejemplo, es opcional. Dependiendo de cómo queramos ver la vida, sufriremos más o menos y seremos más o menos felices. Y hay quienes piensan que el dolor es eterno y otros que se puede trascender. En mi opinión, yo pienso que el dolor puede desaparecer por completo o prácticamente por completo porque siento que mi madre y mi hija sienten lo que yo siento. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero para ellas? Que estén felices y contentas. Y si me ven feliz, sin dolor y sin sufrir, ellas también estarán sin dolor por mí. Y si me ven feliz, ellas también estarán felices por mí. Entonces, ya me lo dijo mi hija en el hospital. Me dijo, mami, quiero que seas feliz. Yo en ese momento, pues no sabía por qué me lo decía. Y dije, sí, sí, claro, hija. Pero ahora en el libro se lo he prometido. Le he dicho, te prometo, hija, que lo conseguiré y te honraré cada día con la misma valentía con la que tú enfrentaste todo. Y como las promesas se cumplen, Sandra, eso es mi foco ahora. Además, doy Eliminar el fe. dolor, el sufrimiento y ser más feliz. Mm, sí. Doy fe de que repartes amor, de que repartes alegría, de que repartes vitalidad, o sea, doy fe porque así nos hemos conocido, ¿eh? Así nos hemos conocido. Pues vamos cerrando esta entrevista, conversación, no sé cómo llamarlo, regalo, le voy a llamar regalo, maravilloso, con muchísimo agradecimiento. Antes de ello, te quiero hacer una preguntita, ¿vale? Una preguntita de decir, vale, muy bien, a ver, haciendo un repaso de todo lo que has vivido, que es una vida intensa. Hasta el momento, ¿qué está haciendo que merezca la pena estar teniendo esta experiencia llamada vida para ti? Pues mira, fíjate que he descubierto el amor propio y el amor a la vida en general, a perder el miedo a la muerte, a lanzarme a vivir, a amar a mi hija sabiendo que está conmigo. O sea, yo la siento cada día en mi interior. Y eso me da fuerza para seguir adelante y honrarla, porque para mí este libro, con él la estoy honrando y estoy muy orgullosa de esto, porque además ella me dijo, fíjate otra cosa en el hospital, que mami, quiero ser médico para curar a los niños enfermitos como yo. Y desgraciadamente ella en esta vida pues no pudo cumplir su sueño de ser médico,
pero siento que a través de mí y de este libro, que sin duda me ha ayudado y me ha inspirado a escribirlo, estoy haciendo lo que ella quiere, ayudar a otros padres o a otras personas que estén atravesando un dolor y bueno, y a la vez a sus hijos también, ¿no? A los niños, porque si los padres están bien, pues los hijos también en estas circunstancias de enfermedades. Mm. Entonces, Fíjate, Sonia, qué bonito, porque me haces recordar con esto que traes de tu hija, de querer ser médico para poder ayudar a los niños a sanar. Me has hecho recordar la película de Nuestro Hogar. preciosa. Y en nuestro hogar hay doctores que curan a las almas que llegan, ¿no? Estoy convencida de que si eso es así, Laura está curando también. También está curando. Estáis curando las dos, ¿sí? Estáis curando esos corazones. Así que estoy convencida de que ella sabía lo que decía y a dónde iba y lo que iba a hacer, ¿eh? Lo que iba a hacer. Seguro. Y Em, me ha ayudado a servir, porque mira, hay una frase muy bonita que cuando la escuché se me quedó grabada, que es de María Teresa de Calcuta, que dice, quien vive sin servir no sirve para vivir. Y yo en cierto modo en el libro pretendo eso, servir, dar esperanza, acompañar a quien lo necesita, ayudar, inspirar y motivar a todas aquellas personas que están en una situación de dolor, de sufrimiento, que no ven sentido a la vida, para que a través de nuestra historia, de Laura y la mía, de mis palabras, pues la puedan ver desde otro punto de vista, sanar y ser más felices. Y eso, pues para mí es un orgullo. Vaya, y para las personas que estamos cerca de ti, de verdad que es un honor y es un chute, y es un chute. Y Sonia, para quien quiera saber más de ti, quiera seguirte la estela, personas que a lo mejor quieren pues hacerte preguntas, bueno, pues que puedan necesitar cualquier cosa. ¿Cómo pueden seguirte? ¿Dónde tienen que mirar? Además de esta maravilla de libro que lo pueden comprar en Amazon, ¿sí? En el que, bueno, compartes muchísimo, ya en sí es curativo, Mm. es sanador, pero ¿dónde pueden seguirte? ¿Cómo seguir la estela? Pues tanto en Facebook como en Instagram, estoy como Sonia Caudeli, y después en el canal de YouTube, porque el libro no te lo he comentado, pero son dos partes. En la primera parte en la que hablo de la experiencia de mi hija, siempre contada de una forma muy positiva, y en la segunda, pues todo mi viaje de duelo, sanación y transformación, todo lo que he estado haciendo, pues para poder sanar y llegar a estar como estoy. Entonces, en el libro hay unos QRs que llevan a un canal de YouTube, que es el mío, en el que se puede escuchar y ver fotos de unos fragmentos del libro y todo contado con mi propia voz. Y Sonia, yo puedo pedirte un súper favor. Dime, cariño, dime. ¿Puedo pedirte que cerremos este capítulo hoy, esta entrevista, leyéndonos para todas las personitas que están ahora, pues resonando con lo que tú cuentas, de tu propia voz en este momento, la carta que le escribes a tu hija? ¿Nos la Ah, puedes sí, sí, leer? la puedo leer, sí, ¿La vamos, puedes leer? Gracias. la leo. Muchas gracias, Sonia. A ver. Querida Laura, hoy te escribo con el alma abierta, como un regalo en tu 11º cumpleaños. Hace 2 años que emprendiste tu vuelo y nos despedimos físicamente, pero nunca de corazón. Hoy quiero abrazarte con esta carta, que nace desde lo más profundo de mí, tejida con amor, nostalgia, gratitud y luz. Desde que llegaste a mi vida, llenaste mis días de risas, de aprendizajes, de ternura infinita. Iluminaste cada rincón con tu alegría y me enseñaste un amor tan inmenso que las palabras se quedan cortas. Te amo, amor mío, con toda mi alma. Gracias por haberme elegido como madre, por darme el privilegio de amarte, de caminar juntas durante 9 años que fueron eternos en amor. Gracias por ser mi referente de amor y valentía. Gracias por, a pesar de estar sufriendo la enfermedad, siempre me mostraste tu mejor sonrisa. Cuando miro al cielo,
Busco esa estrella que más brilla en este universo infinito y ahí te imagino a ti, con tu preciosa sonrisa. Aunque ya no te puedo abrazar físicamente, te abrazo con el corazón, con la certeza de que seguimos unidas por ese hilo invisible del que tantas veces me hablabas mientras me leías aquel cuento de Miriam Tirado. Ese hilo que une nuestras almas desde nuestros ombligos. Siempre estaremos juntitas, mami, me decías. Y hoy esa frase es mi ancla, mi consuelo y mi fuerza. No hay un solo día en que no piense en ti, en que no sienta tu amor abrazándome de alguna forma, en que no agradezca el regalo de haberte tenido en mi vida, en que no hable contigo en mi interior, en que no le pida a Dios que me envíe señales tuyas para recordarme que nunca nos hemos separado del todo. Llegaste para enseñarme el significado más puro de la fortaleza, la esperanza y el amor. Y aunque hoy no pueda verte con mis ojos, te veo con mi alma, porque sigues aquí, en cada latido, en cada recuerdo, en cada suspiro de amor que te envío al cielo. Nuestro tiempo juntas fue un tesoro que guardo en lo más profundo de mi corazón. En aquellos días en el hospital, cuando la vida nos puso a prueba, fuiste mi mejor maestra, jamás lo olvidaré. Con tu valentía me mostraste cómo enfrentar el dolor sin perder la dulzura, cómo sonreír aun cuando el cansancio pesaba, cómo amar sin condiciones, con una fuerza que ni la enfermedad pudo apagar. Eres y serás siempre mi ejemplo a seguir. Gracias, mi amor, por cada instante, por cada sonrisa en medio del dolor, por enseñarme lo que es la verdadera fuerza. Llevo grabado a fuego cada deseo que expresaste, pero hay uno que me acompaña cada día. Mami, quiero que seas feliz. Te prometo, hija, que lo conseguiré y te honraré cada día con la misma valentía con la que tú enfrentaste todo. Te llevo conmigo, en mi piel, en mi alma, en cada rincón de mi ser. No hay despedida posible cuando el amor es eterno, inmenso, sin barreras ni fronteras. Sigues viva en mí, en cada lección que me dejaste, en cada paso, en cada sueño, en cada suspiro. Y aunque a veces el dolor de tu ausencia pesa en mi pecho, sé que en algún lugar más allá de lo que mis ojos pueden ver, estás riendo, jugando y siempre feliz como cuando estabas aquí. Gracias por ese corazón tan grande que tienes, todo el amor que me has demostrado viniendo a esta vida para enseñarme el camino hacia mi despertar espiritual, a perder el miedo a la muerte y a lanzarme a vivir. Gracias por enseñarme a vivir desde el amor y no desde el miedo. Gracias por haberme inundado de tanto amor en el hospital. Ha sido un privilegio acompañarte cada día durante tu enfermedad. Gracias por tantas veces al día que me decías, mami, te quiero. Escuchar esas palabras me reconfortaba, me daba fuerza y me impulsaba a seguir adelante. Aunque me entristecía verte con tu enfermedad, lograbas transformar mis lágrimas en sonrisas. Algún día, cuando llegue el momento, nos encontraremos de nuevo y sé que correré a tus brazos como si nunca hubiéramos estado separadas. Hasta entonces, te seguiré llevando en mi corazón, con la certeza de que sigues viva en mí. Sin duda, hija mía, eres mi hermoso angelito y siempre brillarás en nuestros corazones. Tu querida mamá, te amo. Bueno, Sonia, Ah, este fue el nacimiento del libro, esta esta carta que gra- me hizo revivir tantos momentos preciosos y que llevo en mi corazón. gracias. Gracias por abrir tu corazón. Tu corazón tiene esta forma y tu amor tiene esta forma. Y si fueran palabras, estarían aquí, tendrían esta forma, ¿no? Em, de verdad, agradecida infinito. A ti. ¿Quieres decir algo más, Sonia, antes de despedirnos? Pues me gustaría que los lectores se quedaran con el mensaje de aunque los días se vuelvan grises, siempre se puede volver a brillar. Y que aunque la vida no venga envuelta en un lazo, sigue siendo un regalo. Disfrutémosla. Muchísimas gracias. Pues con esto todavía tiene más sentido cerrar diciendo que sigamos abrazando la vida con todas nuestras fuerzas, Sonia. Porque es Gracias de maravillosa. corazón. Gracias, gracias. Nos vemos. Gracias a ti, Sandra, cariño. Gracias, cariño. Besitos. Besos, amor.